Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de una temática sumamente importante conocida como la segmentación del mercado, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a la segmentación del mercado, nos estamos directamente relacionando ya con saber cómo se desarrollan los potenciales clientes. Nosotros hemos venido estudiando cómo es el proceso, cuáles son los lineamientos principalmente al evaluar un negocio, al desarrollar un emprendimiento, al tener diferentes enfoques dentro de un negocio, al tener también detallado específicamente qué es lo que vamos a hacer en el negocio. Prácticamente qué es lo que hemos hecho en estas clases, es ir identificando cómo se va a manejar el negocio desde dentro, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi deber como emprendedor? ¿Cómo voy a proponer estrategias? ¿Cómo voy a desarrollar cambios? ¿Cómo voy a hacer todo desde adentro? Ahora nosotros pasamos a un punto fundamental que es el entender cómo se va a desarrollar el mercado por fuera, ¿sí? Cómo se va a manejar el espacio con el cual yo voy a trabajar. Y es por eso que nosotros estudiamos por el cual se refiere directamente a la segmentación del mercado. Es decir, yo voy a identificar los diferentes tipos de clientes que puedo llegar a tener. Voy a identificar las diferentes formas de actuar de los principales consumidores. Voy a comprender de una o de otra manera las diferentes formas en las cuales se comportan con el mercado, las preferencias, los gustos, todo lo que va a ser el principal, el potencial cliente. Recordemos que para nosotros hablar de emprendimiento y hablar de negocio, directamente nos referimos a que no hay negocio o a que no hay emprendimiento si es que no hay un comprador, si es que no se cumple alguna necesidad. Si yo les decía que constantemente nosotros vamos a escuchar en las clases sobre que eh, el emprendimiento se da en base a la responsabilidad social y en base a la acción. Es decir, que yo para realizar diferentes cosas debo tomar una actitud de actuar. Debo ser una persona que se maneje, una persona que no se quede quieta, una persona que busque soluciones, una persona que identifique también situaciones de riesgo, que proponga posibles soluciones. Eso es una persona que puede tener éxito en un emprendimiento. Por otro lado, también nosotros nos referimos a los espacios o a las diferentes formas de desarrollo del mercado, directamente hablando, en el ámbito de los, también, por ejemplo, como les decía, de las principales competencias, sí, de las preferencias,
de las diferentes cosas con las cuales nosotros nos vamos a encontrar en el mercado. No quiere decir que el emprendimiento va a tener éxito de la noche a la mañana. Cuando yo hablo del negocio o cuando yo hablo de un emprendimiento, debo entender que directamente hablo de un trabajo muy disciplinado. Hablo de tener que quizá en algún momento perder, quizá en otros también ganar mucho más, pero debo estar preparado para todo lo que puede presentárseme al momento de yo crear un negocio, ¿sí? Principalmente nosotros debemos manejar la psicología cuando vamos a hablar dentro del ámbito comercial. Porque el sueño de toda persona, yo creo que no hay una sola persona en el mundo que diga que su sueño no es tener mucho dinero, ¿sí? La mayoría de gente, si no es por decir el 100%, sueña con tener mucho dinero, con tener muchas posibilidades económicas para poder tener lujos, poder tener una vida más estable, una vida más tranquila, el poderle dar también una vida un poco más tranquila a las personas que dependen de nosotros, muchas cosas que pueden existir dentro del mercado, dentro de un pensamiento del mercado. Pero al momento que yo creo un negocio, debo saber identificar principalmente que voy a empezar perdiendo. Sí, yo debo iniciar con este tipo de conciencia de que no siempre o no todos los momentos, todos los días van a ser de ganancias, mucho más cuando un negocio está recién iniciando. Si la mayoría, por ejemplo, de economistas, la mayoría de personas conocedoras del mercado dicen que un emprendimiento generalmente sus 6 primeros meses, si no es por decir también hasta su primer año, son solamente de salir a tablas o quizás salir perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que salen con las justas o salir perdiendo, pero ahí es donde se marca la diferencia entre las personas que siguen adelante y entre las personas que ya tiran la toalla. Las personas que a pesar de los inconvenientes, que a pesar de las barreras, lo siguen intentando, se siguen preparando, se siguen desarrollando, siguen investigando, siguen adelante porque saben que su idea creativa va a tener éxito, confían en el trabajo previo antes de haber creado el emprendimiento. Recordemos que nosotros para crear un negocio no es que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ni lo vamos a hacer de una manera ligera. Es por eso que nosotros estudiamos la asignatura de emprendimiento, porque poco a poco yo voy utilizando las herramientas, voy creando una investigación que a mí me permite o me permite en algún momento tomar decisiones mediante las cuales yo identifique y yo diga, bien, puedo hacer esto en el mercado o quizá esto al mercado no le convence. ¿Cómo actúan los potenciales clientes ante este tipo de producto, por ejemplo? ¿Prefieren, no lo prefieren? Cuando yo tengo analizado a la perfección el entorno, el espacio geográfico, ahí es donde yo puedo ya empezar a plantear un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque también así puede identificar qué ideas de negocio no van a tener éxito o qué otras ideas de negocio pueden ser bastante exitosas al momento de proponerlas al mercado. Si existen una infinidad de negocios que no han tenido éxito, netamente por el creer, porque a mí me gustó, le puede gustar al resto también, cuando en realidad no es así. Para nosotros invertir dinero, para nosotros crear un negocio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que propiciar, tenemos que promover un análisis del mercado, ¿sí? Y cuando yo ya analizo el mercado, identifico las fortalezas, identifico las debilidades, identifico las preferencias, ahí sí propongo mi idea, ahí sí creo algo. Ahí sí desarrollo una forma de negocio, desarrollo una ideología diferente. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que el emprendimiento va a tener aceptación. Hasta que el emprendimiento se vuelva conocido, va a pasar mucho tiempo, pero poco a poco va a ir teniendo grado de aceptación. ¿Por qué? Porque estoy seguro de la idea y de la decisión que yo tomé. Estoy seguro de que el análisis, la investigación previa que yo tuve sobre el emprendimiento fue la adecuada, fue la correcta, que va a tener el éxito esperado.
Es así que cuando yo ya tengo todo este plan, esta estructura, esta organización en perfectas condiciones, ahí entro a segmentar el mercado. Ahora sí, mi emprendimiento como tal internamente está listo, está preparado. Ya detallé específicamente qué es lo que voy a hacer, llevo un registro, llevo una buena contabilidad, tengo un buen enfoque del producto, ya escogí las mejores formas de que el producto llegue de la forma más perfecta posible al potencial cliente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar lo que está afuera, identificar a la gente que me va a comprar mi producto, analizarlos, ¿sí? Es por ello que vamos a ver el siguiente video que nos explica de una manera un poco más em, resumida sobre lo que es la segmentación del mercado. Veamos, chicos, por favor. En el video anterior hablábamos de los tipos de mercados y cómo las empresas segmentan en él. Te dejo el enlace para que lo visites. Ahora, en esta ocasión te quiero platicar sobre el segmento de mercado. El segmento de mercado es un proceso mediante el cual se logra identificar o se toma un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos. Esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Tomemos como un ejemplo los consumidores que son demasiado altos o con pies muy anchos. A menudo les es difícil encontrar ropa o zapatos de su talla. Es por esa razón que se crea una marca específica exclusivamente para jugadores o simplemente personas con características similares. Es muy importante tener en cuenta que estas divisiones de mercados están formadas por grupos distintos de compradores, ya sea con diferentes necesidades, características o simplemente conductas que pueden requerir mezclas separadas de productos o simplemente de mercadotecnia. Ahora te mencionaré los 4 puntos importantes para realizar una adecuada segmentación. Es muy importante tener en cuenta estos puntos, los cuales son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. Empecemos hablando de la identificación. Esta nos ayuda a dividir el mercado en segmentos con base en necesidades comunes o bien ya sean compartidas, así como también las características que sean relevantes para el producto o servicio. Por ejemplo, las variables de segmentación, las cuales son edad, género, origen, educación, ingresos, ocupación y estado civil. En videos anteriores habíamos mencionado estos puntos de cómo lo utilizan las empresas. Te dejo el enlace en la descripción para que lo visites, te será de mucha utilidad. Continuando, ahora tenemos la suficiencia. Para que un segmento de mercado valga realmente la pena, es necesario que abarque un número suficiente de personas. Esto para justificar la adaptación de un producto a sus necesidades específicas. Se puede retomar el ejemplo de las marcas creadas específicamente para todas aquellas personas o jugadores con características similares, en ser demasiado altos o con pies muy anchos y tener dificultad para encontrar su talla. Seguimos ahora con la estabilidad. Se deben de elegir como objetivos segmentos de consumidores que sean relativamente estables. Esto en términos de sus necesidades, factores demográficos, psicológicos y que tengan probabilidad de crecer con el paso del tiempo. En este punto podemos poner como ejemplo a los adolescentes. Y por último, tenemos la accesibilidad. En este punto, el mercadólogo debe ser capaz de incidir en forma económica en los segmentos de mercados que les interesan como objetivo, ya que ellos buscan
nuevos medios de comunicación que les permite alcanzar a sus mercados meta, esto con el mínimo desperdicio de circulación y competencia. La segmentación puede atraer grandes beneficios de mercado, como por ejemplo, identificar las necesidades más específicas, esto para los submercados, focalizar mejor la estrategia de marketing, optimizar el uso de los recursos empresariales de marketing, producción, logística y toma de decisiones, hacer publicidad más efectiva, identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa, aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segundos del mercado, sin competidores en sus productos. Resumiendo lo visto en este video, podemos decir que un segmento de mercado es un proceso por el cual se logra identificar a un grupo de compradores homogéneos, esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Y ya para finalizar, pudimos entender igual que los 4 puntos más importantes para realizar una buena segmentación son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. ¿Y tú, con cuáles puntos realizas una buena segmentación? Me gustaría que me compartieras tu experiencia en los comentarios. Bien, entonces nos ha explicado que de cierta manera cómo se segmenta el mercado es cómo yo identifico las necesidades que tienen mis potenciales clientes, es decir, cuál es la forma en la cual ellos de una o de otra manera desarrollan sus actividades. Vamos a entender, nos dice, ¿crees que un emprendimiento pueda atender a todas las personas de una comunidad? Un emprendimiento, si bien es cierto, es en base a las preferencias. Hay gente a la cual le gusta la ropa de frío, hay otra a la que le gusta la ropa de calor, gente a la que le gusta zapatos elegantes, gente a la que le gusta solamente zapatos deportivos. En el mercado nosotros tenemos a elección para todos los gustos, para todos los sabores, olores, colores de la gente, para todo, absolutamente todo. Un emprendimiento es imposible que logre satisfacer las necesidades de una comunidad entera. ¿Por qué? Porque cada persona piensa de una forma diferente, cada persona tiene sus propias preferencias, cada persona tiene sus propias necesidades. Quizá para lo que una persona es importante, para otra quizá no lo es. Entonces, si bien es cierto, no es que logre abarcar una necesidad de una comunidad entera, pero sí debe por lo menos procurar solucionar o solventar las necesidades que tiene un grupo en específico, que es el grupo en el cual basó su estudio, el grupo en el cual basó su emprendimiento. La segmentación del mercado se refiere a que es un proceso mediante el cual se diferencian los compradores en grupos, según sean sus características. Es decir, se divide al mercado en varios segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los clientes. Es aquí donde nosotros debemos buscar una amplitud del producto. No solamente me puedo quedar con un producto, con un solo producto estrella y ya, no vendo absolutamente nada más, porque entonces estaría satisfaciendo las necesidades de un grupo en específico de personas. Debemos procurar alcanzar la mayor cantidad de gente posible. Y en este caso, ¿cómo lo hago? Pues ampliando mi oferta, ampliando la cantidad de modelos, cantidad de productos, cantidad de características que puedo tener yo en mi emprendimiento. Ojo, de acuerdo al producto principal, si mi negocio es de ropa, pues puedo tener muchas prendas de ropa de acuerdo quizá al gusto de cada persona. Pero no puedo tampoco irme de coles a nabos, como se dice vulgarmente. Que si yo vendo, por ejemplo, verduras y al ladito tengo chompas y despuesito tengo zapatos, no, o sea, no es una forma correcta de un emprendimiento. La gente no va a ver de una buena manera estos modelos de negocio. Yo tengo que dedicarme a algo en específico, algo en común, productos en común, pero que me permitan alcanzar a un grupo de personas generalmente amplio.
¿sí? Si me dedico a prendas de vestir, pues 100% hago las cosas en prendas de vestir y las hago bien. En zapatos, en calzado, en lo que sea, absolutamente lo que sea, debo entender que las preferencias del cliente son importantes. De igual manera, todo esto se da de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los clientes. Por ejemplo, un emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender a niños. Por lo tanto, su segmento de clientes será la niñez. Aquí es a lo que nosotros constantemente hemos venido escuchando, hemos venido hablando sobre los potenciales clientes, es decir, directamente a quién está enfocado mi emprendimiento, mi producto, mi servicio, a quién se le está dando, ¿sí? ¿Cuáles son los que se espera que consuman este producto? De igual manera, se puede dividir al mercado en tantas necesidades como elementos existan, por lo que es fundamental establecer una característica en común. Yo puedo vender lo que sea, pero debe tener una característica en común, tanto la segmentación del mercado como el producto que yo vaya a ofrecer. No puedo ofrecer diferentes cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar un factor común entre todo lo que voy a hacer, entre los principales compradores que voy a tener y lógicamente ahí tomar una decisión. Existen varias formas de segmentar el mercado. Por ejemplo, se pueden segmentar según el grupo de clientes que se atenderá, clientes finales, industriales, etcétera. Sí, aquí tenemos un tipo de clientes mediante las cuales se puede realizar la segmentación del mercado. Tenemos a personas naturales, a los intermediarios y a los clientes empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi negocio puedo tener de todo un poco, ¿sí? Clientes de todo un poco. Personas naturales, es decir, una persona que va a comprar para utilizarlo en sí mismo. O una persona intermediaria, es decir, que va a comprar mi producto para venderlo a alguien más. O un cliente empresarial que ya lo va a comprar como una marca, como parte de una inversión, como parte de algo ya mucho más fuerte, ¿sí? Principalmente para las personas naturales, ¿cómo se segmenta el mercado? Para el caso de personas naturales, algunos de los aspectos que se utilizan para la segmentación pueden ser: uno, los aspectos geográficos. Se divide al mercado en diferentes regiones con mediciones geográficas, barrios, parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones, países y continentes. Es importante entender esta segmentación también en base a los espacios geográficos, en base a los territorios. Las necesidades que se tiene aquí en la sierra son muy diferentes a las necesidades de la costa, ¿sí? Las necesidades de los adultos son muy diferentes a las necesidades de los niños. Por eso es que yo debo analizar y partir de este punto de los aspectos geográficos, es decir, el espacio en el que yo me voy a desenvolver. Si quizá yo quiero crear un negocio en un espacio solo donde concurren niños, no me voy a poner a vender bebidas alcohólicas porque no tendría sentido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizar el espacio, analizar el sector, identificar qué hay, qué puedo yo promover en base a ello, cómo puedo quizá cambiar la situación, qué cosa de diferente puedo hacer. Muchas formas, muchas situaciones pueden proponerse en base al ámbito geográfico. También tenemos lo que son los aspectos demográficos. Se divide el mercado de acuerdo con rangos de edad, el sexo, los ingresos familiares, profesionales, ocupaciones, nivel de estudio, es decir, de acuerdo al estilo de vida de las personas, de acuerdo al profesionalismo de las personas. Quizá yo quiero crearme un emprendimiento de vender desayunos en un sector empresarial. ¿Por qué? Porque tienen generalmente una hora, hora y media de lunch, de desayuno, y pueden salir a consumir sus alimentos. Sí, es un factor en común el de ellos el tener este horario, entonces puede servirme un emprendimiento así. Es decir, de acuerdo a las personas con las cuales yo voy a tener relación directa. Por ejemplo, un negocio que no mide
tanta diferencia entre las personas, por ejemplo, es un restaurante. En un restaurante van niños, adultos, viejos, mujeres, hombres, de todo un poco. Todas las personas nos alimentamos. Es un, por ejemplo, un mercado un poco más amplio en cuanto a demografía. Pero en cuanto a espacios geográficos, en cuanto a necesidades, cambia. ¿Por qué? Porque quizá pueden especificarse en carnes, pueden especificarse en mariscos, y ahí es donde las personas deciden qué el alimento prefieren consumir. De igual manera, tenemos los aspectos socioeconómicos. Se divide en el mercado según los estratos económicos, alto, medio bajo o la indigencia. Generalmente también la mayoría de emprendimientos se basan en el estatus económico. ¿Por qué? Por el precio. Por ejemplo, hay restaurantes, hay locales de ropa, de zapatos, de carteras que son sumamente caros, ¿sí? ¿Y por qué ustedes dirán, pero por qué se siguen sosteniendo? Porque hay gente que consume estos productos. Hay gente que tiene la posibilidad de poder obtener algún tipo de estos instrumentos, algún tipo de estos productos principales del mercado. ¿Por qué? Porque hay gente que le tiene un estilo de vida caro y por ende puede darse este tipo de privilegios. Por otro lado, hay gente que no. Hay gente que es de una clase media, de una clase media baja y por ende busca también lo más económico, busca sus preferencias, se basan en entender quizá que no puede gastar mucho, entonces buscar lo más barato. Por eso es que existe tanta variedad en el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de escoger lo que sea, de buscar lo que sea, de tener el acceso a lo que sea en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se caracteriza por entender al cliente, por identificar qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, cómo puede satisfacer esta necesidad, cómo puede aportar positivamente, cómo puede desarrollar, cómo puede promover quizá también otros espacios dentro del mismo. También tenemos lo que son los aspectos psicográficos. ¿Qué quieren decir? Que se divide el mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales, como estilos de vida, costumbres y tendencias. Otro punto importante, ustedes dirán, ¿tanto se divide el mercado? Claro, el mercado está segmentado en diferentes cosas, de diferentes maneras. Por ejemplo, en estilos de vida hay personas a las cuales les gusta ir al gimnasio, un ejemplo. Sí, a no todas las personas les gusta ir al gimnasio, entonces, ¿qué se hace? Pues el gimnasio se crea para la gente que quiera acceder a ello. En cuanto a costumbres, personas que les gusta ir a bailar, personas que les gusta ir a tomar, personas que por otro lado les gusta ir a tomarse un café, personas que les gusta ir al spa, a las piscinas. De acuerdo a las preferencias de cada sector, de acuerdo a las preferencias de cada persona, también se pueden desarrollar los negocios, ¿sí? Los mercados. Y por último, lógicamente, en las tendencias, es decir, lo que está de moda. Hay gente que no le gusta ir a la moda, que se mantiene con costumbres, tradiciones antiguas, pero por otro lado hay gente que sí, que está enseguida pendiente de que exista un nuevo cambio en la temporalidad, un nuevo cambio en las costumbres, un nuevo enfoque, y ¿qué hacen? Pues buscan desarrollarse, buscan adaptarse, buscan ser parte de estas tendencias, de estos grupos que se desarrollan en la cotidianeidad. Por ejemplo, una empresa dedicada a la venta de ropa por Internet para embarazadas puede segmentarse de la siguiente manera. En los aspectos geográficos, mujer embarazadas de todo el país, es decir, está abarcando todo el espacio territorial. En los aspectos demográficos, sexo femenino con ingresos sobre los 800 mensuales. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto va a costar más o menos el producto que yo voy a ofertar. En los aspectos socioeconómicos, pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto. Perdón, desde los aspectos demográficos yo ya me voy dando cuenta que cuánto más o menos espero que mis potenciales clientes tengan como ingreso, porque en base a ello voy a basar mis precios. En base a ello voy a basar el estatus que tenga mi negocio, el estatus que tenga mi emprendimiento y lógicamente cómo se enfoque también en la sociedad. Y por ejemplo, los aspectos psicográficos.
Personas a quienes les gusta estar a la moda, sentirse bien, constantemente utilizan internet y redes sociales y prefieren recibir sus productos a domicilio. Prefieren evitarse la fatiga de salir a buscar en la calle y deciden que los productos les lleguen a la comodidad de su hogar y de una u otra manera lo utilizan y utilizan el mercado, utilizan el espacio de esta forma, ¿sí? Para ello es importante que también nosotros identifiquemos cuáles son las necesidades que tienen los clientes, cómo identifico estas posibles necesidades. Para ello, ya para ir concluyendo con nuestra clase, por favor, vamos a ver el siguiente video que de igual manera nos habla sobre cómo debemos entender a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque cuando yo los entiendo, cuando yo los escucho, puedo identificar cómo resolver sus problemas, puedo identificar cómo puedo solucionar las necesidades, cómo puedo proponer cosas nuevas, cómo puedo desarrollar estrategias en base a lo que la principal población necesita y requiere. Veamos, chicos. ¿Cómo entender bien las necesidades del cliente para ofrecerle su producto o servicio? Le presento a Makira, una empresaria de Etiopía. Su objetivo es sacar al mercado una innovadora mochila de biogás que permita a la gente transportar fácilmente el biogás. Este globo con forma de cojín sirve de fuente energética para actividades como, por ejemplo, cocinar. Makira ya ha identificado que su mercado Diana se centra en las zonas rurales de África. Ahora reflexiona sobre cómo dirigirse mejor a sus clientes y analizar quiénes son. Pero ¿cómo puede hacerlo? En primer lugar, Makira divide a sus clientes en grupos de individuos similares, es decir, clientes que compartan ciertas características como género, residencia y estilo de vida. Como el biogás se va a utilizar principalmente para cocinar, Makira se centra en mujeres de pueblos etíopes que no tienen acceso a la electricidad. En segundo lugar, Makira elige a un cliente típico de este grupo y crea un mapa de empatía. Para ello, intenta realmente comprender la perspectiva de su cliente. Makira le pone un nombre a su cliente, Candice, y empieza a identificarse con ella. Si Makira fuese Candice, ¿qué pensaría, diría y vería? Es decir, Makira intenta atender a lo que Candice hace, siente y escucha. A continuación, Makira intenta sentirse como su cliente Candice, que todavía cocina a fuego abierto. Escucha cómo otros hablan sobre cuestiones de salud relacionadas con el humo y sobre soluciones técnicas alternativas. También siente el escozor del humo en los ojos y el dolor de espalda al transportar madera. Reflexiona sobre si ella misma puede permitirse algunas de estas nuevas tecnologías. También ve que sus compañeras prefieren tener celulares en lugar de invertir en biogás. Así que dice que no está segura de si debería comprar biogás, puesto que, en su opinión, solo es aire. Makira pues está satisfecha de poder entender perfectamente los deseos y temores de su cliente potencial, así como de conocer su situación económica y social. El empleo de esta sencilla metodología le ayuda a entender los futuros compradores de su producto y a hacer mejor marketing para convencer a Candice de que invierta su reducido presupuesto en biogás en lugar de en un celular. Naturalmente, cualquier empresario puede también beneficiarse de esta herramienta para analizar los clientes. Empowering People On-Site es un formato de formación para emprendedores sociales de África, Asia y Latinoamérica. Forma parte de Empowering People Network, una iniciativa de la Fundación Benéfica Siemens Stiftung que promociona soluciones tecnológicas adecuadas para las áreas de suministro básico más importantes en regiones en vías de desarrollo y que pone en contacto a emprendedores e innovadores. Bien, entonces podemos identificar cuán importante es analizar a nuestro cliente.
incluso antes, durante y después del desarrollo de un negocio. Yo constantemente debo estar investigando, constantemente debo estar analizando, identificando cómo mejorar, cómo ayudar, cómo producir nuevas cosas, cómo solucionar nuevos problemas. ¿Por qué? Porque los emprendimientos constantemente se están enfrentando a situaciones de riesgo. Constantemente tiene que resolver problemas por cambios en la personalidad de la gente, por cambios en las tendencias, por ejemplo, y hay muchos negocios que han quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque se siguen manteniendo con una cultura o con una moda muy antigua, cuando en realidad las cosas han cambiado. La tecnología ha evolucionado tanto que ahora las cosas son diferentes. Para este caso debemos entender también cómo se da la segmentación del mercado para empresas o sociedades. Para el caso de personas jurídicas o sociedades, sean intermediarias o empresas consumidoras, algunos de los aspectos que se utilizan para la segmentación del mercado pueden ser: en los aspectos geográficos, se divide al mercado de igual forma que para las personas naturales, es decir, los continentes, las tierras, los países, en todo. A diferentes regiones con mediciones geográficas, por barrios, parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes. Es una misma forma de segmentación que, de cierta manera, hablando de las personas naturales. En cuanto al tamaño, se lo divide al mercado según el tamaño de las empresas. Pueden ser multinacionales, grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Esta división suele hacerse en el volumen anual de ventas. Y por último, una actividad empresarial, que se refiere a que se lo divide al mercado en tipos de empresas: industriales, comerciales, de servicios o agrícolas, o por actividades específicas: construcción, finanzas, petroleras, agrarias, comerciantes, etcétera. Una vez que ya definimos el mercado que se va a atender, el siguiente paso es determinar las variables del mercado que les permitan llegar adecuadamente al segmento escogido. No solamente debo separarles por grupos y decir esto prefiere este grupo, esto prefiere este otro grupo y ya se acabó. Ahora debo saber cómo llegar adecuadamente a estas personas, cómo complacer adecuadamente con las necesidades que tienen, con los diferentes problemas, con las diferentes situaciones que se le pueden presentar al potencial cliente. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.